Bueno, iniciamos esta charla. Buenos días a todos. Mil gracias por su asistencia. En honor al tiempo, pues vamos a iniciar. Voy a dar un poquito de contexto antes de entrar con nuestros panelistas y en materia. Para los que no nos conocen, pues, quiénes somos en Multiplica y por qué estamos haciendo este evento de la mano de Adobe. Primero, mi nombre es Sandra Rodríguez, líder de alianzas para Multiplica. Y bueno, Multiplica básicamente es una consultora digital con un poco más de 20 años de experiencia en este mundo, ayudando a todas las marcas en ese proceso y en ese journey de transformación digital y en ese trabajo estratégico que hacemos con nuestros clientes. Por supuesto, nos acompañamos y nos apalancamos de las mejores soluciones tecnológicas que permiten que estos retos que tienen hoy las empresas pues se hagan una realidad. Es por eso que uno de nuestros partners más importantes hoy en los mercados de los que hacemos parte, hoy en 11 países, en Europa y Latinoamérica, es Adobe, una de las soluciones y suites que creemos y estamos convencidos es de las más completas y que da la mayor transversalidad a las marcas para hacer este proceso tecnológico y digital a los que se enfrentan en el día a día, ¿no? Entonces, nada, vamos, si quieres, Antonio, para que me ayudes con el próximo slide a presentar quiénes serán nuestros panelistas, realmente los expertos en esta materia. Les presento a Luis Bajaña del equipo de Multiplica, es Senior Developer para la región. Daniel del Palacio, nuestro invitado de Adobe, Senior Enterprise Marketing Manager. Y Antonio Pollato, Global Head de Grow para Multiplica también. Entonces, los dejo con Antonio Pollato. Antonio, cuéntanos un poquito más de qué se va a tratar esta charla que vamos a hablar hoy. Creo que estoy muteado, es la frase del año. No, bueno, ya de 2 años, ¿no? Ahora sí. Nada, buenos días a todos. Gracias o buenas tardes, si alguno está desde el otro lado, desde Europa conectándose. Bueno, pues como decía Sandra, ¿no? Tenemos hoy el gusto de contar con dos compañeros y estaremos aquí explicando, ¿no? De cómo Multiplica acomete esta omnicanalidad desde la personalización y la realidad, y esos son los puntos que queremos que los pains de los clientes nos transmiten en nuestro día a día comercial, ¿no? Hay una nueva realidad, ¿de acuerdo? Hay una super oferta, por lo tanto, que los clientes están atacados cada vez más por más impactos y la personalización ahí es la única solución o de las pocas soluciones que podemos en estos momentos acometer, ¿no? Ante esta super oferta, porque todo el mundo se ha vuelto digital, esa es la nueva realidad y hay que aceptarla, ¿no? Cómo las empresas, por tanto, tienen que estar desarrollando productos, ofertas y propuestas de valor y cómo no correr riesgos, ¿no? A la hora de lanzar, cómo establecer frameworks de experimentación y ser capaces de ir haciendo pruebas, hipótesis y validaciones de forma sistemática es muy importante para poder avanzar en este concepto de evolución digital, ¿no? Por otro lado, y recientemente he tenido la oportunidad de escuchar a Dan, ¿no? Cómo Adobe ve el mundo de la Customer Experience, como marketing, ¿no? A lo mejor desde su punto de vista de evolución de la empresa, de dinamización, pues tiene que acometer esta experiencia, ¿no? Y eso da lugar a conceptos como el de relación. Todos hablamos de journeys, todos hablamos de viajes, ¿no? Cada vez que decimos journey se muere un patito, pues eso, hablamos de relaciones, hablamos de cómo somos capaces de dar una globalidad en cuanto a nuestra capacidad de interactuar con los usuarios, ¿no? Y ahí pocas herramientas como Adobe, ¿no? Para darnos un end-to-end, para ofrecernos una suite en la que podamos estar cómodos, ¿no? Y podamos estar respaldados a la hora de ofrecer soluciones a los clientes, ¿no? Cómo acometer dentro de ellas también, por supuesto, la personalización. Esos serían, creo, los puntos, ¿no? que vamos a estar cubriendo hoy con diferentes casos que tanto Luis como y ahora Dan nos van a explicar o las soluciones que tiene Adobe que aportar, ¿no? Yo sin más le doy la bienvenida de nuevo a Dan y nada, pues le dejo paso para su presentación. Muchas gracias, Antonio. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como les comentaba Antonio, yo voy a hablar un poquito como el contexto general de la importancia de las experiencias
de la visión de Adobe y de la importancia de la personalización. En Adobe es algo que repetimos constantemente, la gente compra experiencias, no productos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que vivimos en un mundo donde la gran mayoría de los bienes y servicios se han convertido en commodities. Entonces, realmente lo que les permite a las marcas diferenciarse van a ser las experiencias que les estamos brindando a los clientes. Esta frase me gustó mucho y creo que es súper relevante para la plática del de hoy. Dice, la tecnología está cambiando a sus clientes y sus clientes cambiarán a su negocio. Entonces, ¿qué nos referimos con esto? Primero, yo creo que todas las personas que están metidas en marketing han escuchado que debemos de crear una cultura customer-centric, debemos de empezar pensando en el cliente y creo que parte de eso es entender cómo ha cambiado el ciclo de vida tradicional. Entonces, los que fueron formados como marqueteros desde el inicio de su carrera, pues entienden que estaba el funnel clásico, ¿no? Y también se interpretaba como una especie de ciclo, ¿no? Donde era descubrir, explorar, comprar y luego a lo mejor ya había un tema ahí de relacionamiento a largo plazo. Sin embargo, la realidad es que esto ha cambiado radicalmente. Entonces pueden ver aquí del lado derecho el ciclo de vida digital es mucho más grande, existen muchos más puntos de contacto y no necesariamente sigue un orden, una lógica. Entonces, creo que debemos de empezar por ahí, entender que nuestro cliente ha cambiado y nosotros como empresas tenemos que cambiar para poderlo entender, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Pues conocer en dónde está nuestro cliente, conocer qué tipo de cosas le gusta, conocer cómo interactúa, conocer qué tipo de canales utiliza. Entonces, esto va a ser súper relevante. Y la idea es empezarnos a cuestionar si nosotros estamos en esos canales, si nosotros estamos generando contenido para ello, si estamos generando experiencias en ese tipo de medios. Entonces, bueno, vamos a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer más contenido, tenemos que tener más canales, tenemos que ser más creativos, tenemos que crear más experiencias, generar más engagement, nuevos formatos, mediciones, personalización y al final del día nos están pidiendo también muchísimas más conversiones, que es lo que se traduce en ventas, ¿no? Y todo esto tiene que ser mucho más rápido. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos las personas que nos dedicamos hoy en día a marketing. Tenemos que generar todo esto y rápidamente. Entonces, aquí estoy poniendo un ejemplo de algunos objetivos de negocio y cómo los bajamos a digital, ¿no? Entonces, incrementar la interacción del cliente mediante experiencias. ¿Cómo se traduce a digital? Cómo entregamos experiencias coherentes y personalizadas en los diferentes canales donde están nuestros clientes. Reducir el time to market con nuevas experiencias de clientes. ¿Cómo se traduce? En incrementar la agilidad y eficiencia en la entrega de experiencias. Y llegar a más clientes, mercados. Aquí está repetido, perdón. Llegar a más clientes y mercados. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues básicamente teniendo la capacidad de escalar fácilmente las experiencias para admitir más tráficos y nuevos segmentos. Entonces, ¿cuál es la visión de Adobe para generar todo esto que les acabo de platicar? Primero, crear una vez el contenido y tener la capacidad de reutilizarlo muchas veces en función de que este haya funcionado con nuestra audiencia, porque no tiene sentido estar repitiendo algo que no funciona. Siguiente, diseñar para omnicanal. O sea, ¿cómo podemos estar diseñando una pieza de contenido que podamos reutilizar para varios canales, ¿no? Aquí los que ya están metidos un poco más en la parte técnica, esto tiene que ver con todo lo que hemos conocido como headless, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos una pieza de contenido que puede funcionar para varios canales? Después, ¿cómo la personalizamos y cómo la entregamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la capacidad de la marca de entender en qué parte de ese journey que veíamos ahorita está el cliente para influir en ese proceso de compra y cómo estamos entregando la experiencia. Y por último, ¿cómo medimos eso y optimizamos en función de eso? Porque, como ustedes saben, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos es como nosotros vemos que funciona. Tenemos la parte de creación, aquí ya sean assets, su conexión con Adobe Creative Cloud, su agencia de marketing, de medios, de diseño, lo que sea, los archivos que ustedes tienen. Se introduce un gestor de contenido. Aquí estoy poniendo como ejemplo Adobe Experience Manager, que vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante. Aquí se gestiona y se arma el contenido y después se dispara para su entrega en los diferentes tipos de canales y de medios. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de canales? Pues los canales estándar, ¿no? Entonces, nuestra página web, nuestra aplicación, redes sociales.
pero también hay canales no estándar, y esto tiene que ver un poco con lo que platicábamos del ciclo de vida del cliente hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos todo lo que es IoT o el Internet de las cosas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de financieras, todo lo que tiene que ver con los cajeros automáticos para sacar dinero, los kioscos, también las aerolíneas, ¿no? Cuando vas y haces tu check-in por ti mismo en el kiosco. En retail tenemos las pantallas conectadas, ¿no? Estas experiencias que luego vemos que sorprenden muchísimo a los clientes en retail. Y, por ejemplo, también tenemos todo el tema de pantallas en viajes y hospitalidad, ¿no? O sea, en el avión, que la pantalla te puede traer una experiencia personalizada. Cuando llegas a tu cuarto de hotel, que esta te puede traer una experiencia personalizada. Entonces, tenemos que estar pensando que cada vez hay muchos más medios donde podremos estar influyendo sobre la jornada del cliente. Este es un ejemplo que a mí me gusta porque ya estamos bajando a algo muy práctico o muy fácil de visualizar a lo que nos referimos con la creación de contenido. Entonces, se fijan, aquí tenemos un key visual, que digamos que es la parte que nos entregó nuestra agencia para la campaña. La cargamos como hero y vamos a ver cómo funciona para personalizarla, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo se adaptó a diferentes medios, o sea, desde redes sociales, app, hasta aplicaciones de voz, ¿no? Como un dispositivo Alexa o Google Home. Pero vamos a crearlo desde cero para que vean el proceso. Entonces, tú pones el titular o el encabezado, después agregas, pues, básicamente cuál es la descripción de la oferta, lo que quieres comunicar, un call to action y una imagen. Entonces, la herramienta te va a dar a ti la capacidad de crear eso para todos los diferentes canales que seleccionaste. Entonces, si se ven, ahí están todas las diferentes aplicaciones que necesitábamos para redes sociales, para chat y voz, para display, para mobile app y para web. Entonces, a eso nos referimos. ¿Y qué es lo que esto te va a permitir? Pues básicamente escalar para entregar cada vez más experiencias personalizadas. Porque si cada uno de estos diseños los tiene que hacer una persona diferente, vas a tener que tener un equipo de diseño gigantesco o un equipo técnico gigantesco que los esté programando. Y es entonces cuando ya no puede escalar la personalización, ¿no? Entonces, bajando ya a términos muy prácticos, a esto nos referimos y esto es lo que te permite la tecnología para escalar. Entonces, ¿cómo funciona Adobe Experience Manager? Adobe Experience Manager es un CMS híbrido, no voy a entrar mucho a detalle porque eso ya lo estarán platicando más adelante, pero básicamente lo que nos permite es tener lo mejor de dos mundos, lo mejor del headless y lo mejor del tradicional. Entonces, así es como funciona. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo nos va a permitir esto habilitar experiencias? Pues tenemos que pasar de las herramientas que nos pedían generar muchísimo código para generar experiencias a tecnología que nos permita generar experiencias con muy poco o bajo nivel de codificación. Pasar nuestro mindset de contenido especial por canal a contenido agnóstico, pasar de segmentos predefinidos o audiencias predefinidas a segmentación dinámica y personalizada y pasar de tener soluciones on-premise o dentro de la compañía a pasar a tener soluciones en la nube. Por último, y nada más para que entiendan por qué Adobe, para los que no están familiarizados con Adobe Experience Cloud, porque Adobe está hablando de experiencias de marketing. Adobe hace más de 10 años hizo una transformación digital extremadamente profunda y fuimos nuestro cliente cero de una nueva unidad de negocio que se llama Adobe Experience Cloud. Entonces, si se fijan aquí en el tema de Content Management Systems, nosotros somos los líderes del mercado y también lo somos en otras 26 categorías de reportes de Forrester y Gartner. Entonces, tengan la seguridad de que si trabajan con nosotros y con nuestros partners como Multiplica, están trabajando con la mejor tecnología del mercado. ¿Cómo se traduce esto? Porque por lo general nos dicen, oye, ¿cómo le puedo convencer a mi CEO o a mi CFO de que puedo invertir en esto? Pues básicamente nosotros hicimos un estudio junto con Forrester de cómo era el retorno de inversión cuando la gente implementaba este tipo de soluciones. Entonces veíamos incremento en ganancias, annual revenue gain, incremento en eficiencias de los equipos e incremento en ahorros de IT staff y costos. Y un 348% de retorno de inversión a 3 años. Entonces, la solución se paga sola e incrementa el valor de la compañía y las ganancias que están generando. Y como cuando hablamos de eficiencia de los equipos, ¿a qué nos referimos? Pues miren, a este tipo de eficiencias, ¿no? Como el equipo de web, editorial y marketing es mucho más eficiente, de diseñadores web, de proveedores de contenido casual, de administradores web y de developers. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos dedicar al equipo de tecnología a estar creando cosas todo el tiempo, sino que ya al tener esta tecnología que nos permite hacer diseños y lanzar páginas y demás, sin tener que programar, le permite a los equipos de diseño
y de marketing, sin tener mucho conocimiento de programación, poder estar publicando cosas. Entonces, el total de eficiencia es el 23%. Mejoras en tiempos para construir cambios menores en el sitio, pues si se fijan, se va prácticamente a la mitad. Construir una landing page es casi una tercera parte. Entregar una nueva página para una región o país también se reduce una tercera parte, ¿no? Entonces, son ahorros de tiempo de prácticamente el 60%. Y por último, ya nada más les quería comentar que enfocarse en las experiencias es muy bueno para el negocio. Este es otro estudio que hicimos junto con Forrester, y las empresas que están enfocando básicamente compararon empresas que se enfocan en el cliente y en las experiencias versus empresas que no lo estaban haciendo, y se dieron cuenta que el conocimiento de marca se multiplicaba 1.6 veces, el valor del orden promedio prácticamente 2 veces, del retorno de inversión de los anuncios, y las tasas de crecimiento eran mucho más rápidas. Entonces, si quieren, luego podemos compartir esos estudios con ustedes y los revisamos con más calma, pero ahora ya es el turno de cederle la palabra a nuestros amigos de Multiplica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Dan. De acuerdo, yo me quedo con algunas ideas, ¿no? O principalmente con cómo tenemos que ser capaces de escalar la personalización, de acuerdo, cómo Adobe Experience Manager nos permite hacerlo, ¿no? Cómo sin necesidad de esfuerzo, ¿no? de programación somos capaces de reutilizar el contenido, de acuerdo, para poder generar esas experiencias, ¿no? que son tan importantes. Voy a seguir yo con la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a seguir donde estábamos. Entonces, ahora le voy a dar paso a mi compañero Luis Bajaña. Él es el verdadero experto de Adobe dentro del grupo Multiplica. Tiene una experiencia dilatada en muchos proyectos con Adobe Experience Manager y, bueno, pues cuéntanos un poquito más qué has estado haciendo durante estos años, Luis. Hola Antonio, hola a todos. Muchas gracias por las palabras. Realmente me considero un desarrollador más, ahora un poquito más enfocado a negocios. Voy a contar un poquito el contexto de Multiplica también. Al llevar 20 años desarrollando productos digitales, pues hemos participado en muchas industrias, ¿no? Entre las cuales están telecom, seguros, banca y ahora health, ¿no? En la cual yo estoy involucrado. Durante mis 6 años, ¿no? Obviamente estas no son las industrias a las que Multiplica ha llegado en 20 años, hemos llegado a muchas más, pero en las que yo me he enfocado y en la que he visto un proceso de transformación digital durante los últimos 6 años han sido estas de acá, ¿no? Y existe un factor común que he visto en este último año que estaba enfocado más a crear y a aportar valor a los clientes de Multiplica desde el lado de tecnología y negocios, ¿no? Y este factor común es la omnicanalidad y la personalización, ¿no? Puedes darle. La omnicanalidad y la personalización. Esto lo hemos visto y lo resaltamos en este gráfico porque nos parece sumamente curioso de que aparezca en cada propuesta en la que participamos actualmente, ¿no? Y estas industrias no solamente nos han pedido propuestas, sino que muchas veces nos ayudan o nos piden que los ayudemos en la experimentación, en el diseño de la estrategia y hasta la implementación, ¿no? Oye, Luis, perdona que te interrumpa. Entonces, nos estás comentando que la omnicanalidad y personalización, de alguna manera, que es el tema clave de hoy, ¿no? O de lo que estamos hablando, y ya hemos visto de Experience Manager, se expresa en algunos sectores como más que en fuerza. Yo sé que has estado mucho tiempo en el sector telecom, ¿no? Ahí, ¿cómo has desarrollado y cómo has llegado a implementarlo? Sí, claro. Voy a hablar una corta experiencia que tuvimos con Telecom el año pasado. Hicimos una experimentación con Adobe Experience Manager y la personalización. Y esto tiene un porqué, ¿no? El 63% de las personas ya espera contenido personalizado y el 14% de los equipos de marketing ya invierte en personalización como tal, ¿no? ¿Y por qué? No, la personalización tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, podemos hablar voy a hablar un poquito de Amazon, ¿no? Que fue como uno de los pioneros en temas de personalización. Todo se basa en reducir la fricción del usuario al encontrar el contenido que quiere leer o que quiere comprar. Digamos que en Amazon en los primeros años tú cuando entrabas al sitio, ¿no? Automáticamente te dice
habla tu idioma, ¿no? Tú entras a un sitio en inglés y el sitio está en inglés, entras a un sitio en español, está en español. Antes, en la década del 2000 al 2010, tú tenías que ir a un botón y cambiar el idioma, ¿no? Eso ha cambiado y ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, todo se trata de reducir fricciones para que las personas encuentren el contenido más rápido. No, siguiendo con el caso de Amazon, luego implementó experiencias en las cuales él ya no solamente te encontrabas lo que querías encontrar, sino que te recomendaba cosas basadas en tus gustos o basada en tu ubicación geográfica o basada en lo que otras personas con tus gustos similares han querido comprar o han estado buscando, ¿no? Entonces, eso ha sido o eso fue como un boom en la década pasada y lo estamos viendo que todas las personas han visto los beneficios de la personalización por precisamente los KPIs que mencionó Dan hace un momento. Entonces muchas industrias están adaptándose al tema de la personalización en este momento, ¿no? En el caso de Telecom, hicimos un ejercicio en el cual la necesidad de nuestro cliente era distribuir contenido de roaming para las personas que estén en Estados Unidos, ¿no? En ese caso, pues nosotros utilizamos AEM, levantamos una instancia de AEM, utilizamos el módulo de personalización súper sencillo, creamos contenido y lo ubicamos por país, ¿no? La personalización tú la puedes realizar dentro de AEM, como Dan mostró, con diferentes treats, como se llaman, ¿no? Le puedes decir la persona que está en esta ubicación geográfica, la persona que habla este idioma, la persona que se conecta con este dispositivo, la persona que está buscando esta cosa, dale esta experiencia, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue ayudar a explorar esa solución y presentamos un caso en el cual teníamos la persona según su ubicación geográfica, lo redirigíamos a la sección de roaming, con lo cual estas personas reducían su fricción porque ya identificábamos claramente que estaba en el exterior y según los datos del cliente, esta persona lo más probable es que busque datos sobre roaming, ¿no? Entonces, además de eso, también hicimos personalización no solamente a un nivel, sino que a varios niveles, es decir, le incluimos algunas condicionales a eso, en lo cual si estabas de fuera del país y tenías iOS, te presentábamos un contenido diferente. Si estabas en Estados Unidos y entrabas con un Android, te presentábamos otro contenido, ¿no? De esta forma llegábamos más y más al usuario a una experiencia mucho más personalizada a cada una de las personas que entraban a este sitio, ¿no? Aquí les voy a mostrar claramente, el ejemplo de Dan fue súper bueno. Lo voy a ir rápidamente mostrando también desde el punto de vista de autor, es decir, la persona que edita, la persona de marketing que está diseñando estas experiencias, qué es lo que ve, ¿no? Esta persona ve este panel, en la parte de arriba ve información sobre la persona que está navegando o las personas que van a navegar sobre el sitio. En este caso, funciona que esta persona está en San José, California, y yo le voy a dar una experiencia a esta persona, ¿no? Esta persona no está registrada en mi sitio web, es una persona anónima que está en San José, California, y le voy a presentar este banner de acá. En el otro ejemplo, yo ya tengo una persona registrada en el sitio que conozco, se llama Allison. Esta persona vive también en San José, California, pero aparte también hace match con otros segmentos, ¿no? Es mujer, le gusta correr, el clima está en verano, entonces yo ya puedo tomar todos estos treats y puedo personalizar toda la experiencia de ella basado en los componentes que mostró Dan hace un momento, ¿no? Entonces, de esta forma muy simple, yo puedo personalizar experiencias para mis usuarios. Entonces, Adobe Experience Manager funciona así, ¿no? Yo defino un segmento de personas y según las características que yo quiero personalizar, destino el contenido para estos segmentos, ¿no? Y de esa forma puedo llegar de forma muy personalizada y persuasiva a los usuarios del sitio web. Hay ciertos desafíos técnicos en la personalización. Voy a hablar de 3 características que son, la verdad, por así decirlo, hay mucha más complejidad detrás, pero voy a mencionar estas 3. Adobe Experience Manager funciona con algo que se llama Context Hub. Como desarrollador me parece una idea brillante. El Context Hub es como un robotcito, digámoslo así, que te acompaña o acompaña al usuario durante toda su jornada. Y el robotcito, apenas entra el usuario al sitio, él sabe dónde está el usuario, él sabe qué idioma habla el usuario, él está checando qué páginas visita el usuario
Y todo eso se lo comunica a los segmentos de Adobe Experience Manager para que le distribuyan el contenido. Entonces, a través del toolbar, la persona de marketing que está detrás, el equipo de marketing, el equipo que distribuye el contenido, el equipo puede ya dirigir el contenido a estos segmentos, ¿no? Hablo de estos desafíos técnicos porque me pareció importante mencionar el time to market. Desarrollar todas estas funcionalidades desde un punto de vista de voy a desarrollarlo desde cero como compañía, podría ser un proceso muy costoso y tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Y actualmente, y vimos ahora en pandemia, que el tiempo en el que tú puedes estar listo para lo digital es muy valioso, ¿no? Nuestro mundo cambió en cuestión de 1 o 2 meses, ¿no? Entonces el time to market es algo sumamente importante. Entonces quería mencionar solamente los desafíos técnicos que habían un poco detrás de la personalización, como tener una solución que ya está desarrollada y diseñada y probada puede funcionar y mejorar en los temas de implementar personalización como tal, ¿no? Los objetivos, mejorar la experiencia de usuario a través mejorar la experiencia de usuario con contenido para usuarios que están en el extranjero para mejorar la conversión, ¿no? Esos fueron los objetivos sobre los cuales nosotros desarrollamos estos experimentos y los pusimos ahora desde nuestro cliente, ¿no? Okay. Oye, Luis, y hemos visto o nos has comentado el caso de Telecom y el problema de roaming que tenían, ¿no? Eso digo, pero también de banca, que en algunos proyectos estás involucrado. ¿Qué nos comentas? Sí, ¿Cómo habéis estado ahí interactuando? sí, claro. Para hablar un poquito de banca, voy a hablar un poco sobre lo que fue los gestores de contenido cuando yo era joven, allá por la década de los 2000, 2010. Estaba en la universidad, recuerdo tanto, y en la universidad yo era parte de una comunidad de software libre, Super Geeks. Entonces, en la comunidad de software libre, un amigo un día llegó, estábamos haciendo el sitio web de la comunidad, ¿no? Un amigo llegó y dice, oye, tengo una herramienta open source que hace sitios, ¿no? Yo, ¿cómo es eso? ¿No? Y tenía un wizard en el cual tú seguías y creabas tu sitio web y era fantástico, me encantó, ¿no? Entonces, esta herramienta fue como el inicio de los gestores de contenidos. El inicio, hablo de los inicios de los gestores de contenidos porque tiene que ver con lo que habló Dan hace un rato que se llama headless, ¿no? Antes los contenidos se distribuían en monocanal, en un solo canal, es decir, en escritorio, ¿no? En la década pasada nosotros ya vimos recientemente el approach de mobile first, en el cual ya no solamente diseñábamos para el escritorio, para cuando tú navegues desde tu computadora, sino que ya la tendencia cambió y las personas accedían a un sitio web ya desde el celular, ¿no? Entonces, ahora en esta década todo va a cambiar, ¿no? Todo apunta a que va a cambiar. Para el 2027 se espera que 41 billones de dispositivos estén conectados por el tema de IoT, ¿no? Ya no solamente vas a tener el canal web o el canal móvil, sino que vas a tener plataformas conversacionales como Alexa, Siri, ¿no? Kioscos electrónicos, puedes consumir contenido en la pantalla de tu auto o en la refrigeradora, ¿no? Entonces, un cliente nos solicitó asimismo la estrategia digital sobre la omnicanalidad y la banca, ¿no? ¿Cómo influye esto? Y es que el 60% de los usuarios activos de banca está utilizando canales digitales. Y en la banca, por ejemplo, dándoles un ejemplo sobre omnicanalidad en banca, que ya creo que muchos lo vivimos, digamos que Juan va a solicitar un préstamo, no lo hace desde su computadora, luego el branch lo llama y le dice, Juan, necesitamos que vengas a firmar. Juan se acerca a la sucursal bancaria, él va, firma el pagaré, regresa a su auto, le llega la notificación al smartwatch, lo ve, ¿no? Y dice, oh, ya se acreditó tu dinero, toma el teléfono, revisa la aplicación del banco y resulta ser que ya está su dinero ahí, ¿no? Entonces, Juan ha vivido toda una experiencia multicanal porque ha entrado desde su pantalla en su computador, ha ido a una tienda física, que es como nuestro canal tradicional, ¿no? En este caso el branch del banco, y luego ha consumido la información dentro de su teléfono, su auto y su smartwatch, ¿no? Entonces, con todas estas experiencias, obviamente todos los bancos están pensando en cómo llegar a un approach omnicanal, ¿no? En este caso, el banco nos pidió
evalúa las mejores herramientas para aplicar omnicanalidad en el sector bancario, ¿no? En este caso nosotros igualmente montamos instancias de AEM para hacer la demostración de las bondades de la herramienta. Y hablo de las bondades de la herramienta y de los canales porque hay que hablar de headless, que mencionó Dan hace un momento. Ahora, para distribuir información a todos los canales que mencioné anteriormente, ¿no? El auto, la refrigeradora, el celular, un kiosco, ¿no? Tú ya no lo puedes hacer de la forma en la que lo hacías en el año 2000, 2010 o en el 2010, 2020, ¿no? Necesitas otro tipo de approach y ahí viene el tema de headless. Con headless, con un gestor de contenido headless, tú puedes separar la parte visual de la parte del gestor de contenidos, lo cual te permite que tú puedas distribuir este contenido en todos los canales que tú quieras, ¿no? Y como lo menciona Adobe en cierta documentación, es future proof, ¿no? Los canales que sigan apareciendo vamos a poder seguir soportándolos y que sabemos que van a seguir apareciendo más canales. Sabemos que en esta década va a venir el tema de realidad virtual, realidad aumentada, se va a potenciar muchísimo, ¿no? Entonces son canales sumamente novedosos en los cuales las personas van a seguir consumiendo contenido y los contenidos tienen que ser entregados de alguna forma, ¿no? Entonces, tener un CMS que tenga la funcionalidad headless o híbrido funciona muy bien para el tema omnicanal, ¿no? En este caso nosotros levantamos las instancias, propusimos la estrategia sobre la arquitectura de un gestor de contenidos, en este caso headless, como Adobe Experience Manager. Oye, Luis, y Luis, ahora hemos visto perdón. dos soluciones, ¿no? O hemos hablado de la de telecom, ahora estamos hablando de cómo lo enfocaríamos en banca. ¿Cuáles serían, de alguna manera, los highlights del aporte de valor, ¿no? De las soluciones tanto de la consultoría como, por otro lado, de la suite de solución de Adobe, ¿no? ¿Cuál sería esa aportación de valor o los objetivos a cubrir, ¿no? Bueno, tenemos el tema de la consistencia de información. Como lo mencionó Dan hace un momento, si tú quieres desarrollar esto individualmente, pues tendrías que desarrollar para cada canal, ¿no? Voy a desarrollar para móvil, voy a desarrollar para refrigeradoras de una marca, para televisores de otra marca. No, obviamente es un tema, aparte de que es muy costoso, obviamente desarrollar para cada canal, tienes un tema de consistencia de información bastante fuerte, ¿no? Yo lo he vivido, lo vivo todos los días de mi vida con mis equipos. Ahí, en procesos muy simples, la consistencia de la información se pierde, ¿no? Entonces, tener una sola fuente de información para todos los canales es realmente un objetivo muy bueno, que tiene que ver con el manejo centralizado de información, la gobernanza de la información también, porque dentro del flujo de la información hay varios actores, ¿no? En mi experiencia trabajando con gestores de contenido especialmente, el tema de los flujos de información es muy importante. Cuando un copy pasa del creativo o del UX writer, tiene que pasar por el departamento legal, tiene que pasar por el product owner para que pueda ser liberado, ¿no? Entonces, todo este proceso y tener una herramienta que te permita tener la gobernanza de gobernanza de información para que ese contenido llegue de forma consistente y que sea aprobado por todos los actores que tienen que ir, realmente es algo muy bueno, ¿no? Y obviamente ese contenido tiene que llegar de la misma forma en todos los canales, a través de lo que se conoce como micro frontends. Lo converso rapidito, el tema de micro frontends es un tema un poco amplio. Ahora como estamos hablando de todo esto de microarquitecturas y tal, no me voy a poner muy geek para el tema, pero para desarrollar cada uno de los canales independientes, muchas veces se está hablando ahora de los micro frontends, ¿no? Cómo desarrollas el frontend, que es decir, la parte visual para cada canal, ¿no? Entonces, eso tiene muchísimas ventajas, reducción de costos. Cuando haces deploy o lanzamiento para un solo canal, no tienes que interrumpir el resto de canales para hacer el deploy en un solo canal. Entonces, eso realmente es muy bueno, ¿no? Son como los objetivos primordiales en cuanto a la implementación de un CMS headless para omnicanalidad. Ok, y entonces este contenido que ahora, pues eso, con Adobe Experience Manager logramos, ¿no? Ese proceso mucho más eficiente de distribución de contenido, tenemos que targetearlo a algunas audiencias. ¿Cómo las conocemos o cuál ha sido tu experiencia en este conocimiento de las audiencias con las que trabajar, ¿no? Para decir ese deployment de contenido? Sí, claro. Bueno, tenemos el ejemplo de nuestro cliente Telecom.
Acá tenemos objetivos nosotros de medir, ¿no? Hay objetivos muy claros de medir todo lo que pase en alrededor de 12 activos digitales o productos digitales que nuestro cliente tiene, ¿no? Los cuales involucran un proceso de venta, consumo de información, fidelización de clientes. Entonces, nosotros incorporamos Adobe Analytics, que es otro producto de Adobe. Adobe es un DXP, ya no hablamos de CMS como tal, sino de un gestor de experiencias. Y dentro de estos gestores de experiencias hay algunos productos que están interconectados, ¿no? Se nos hacía valioso colocar aquí en la presentación el tema de la medición, porque esto nos ayuda en la personalización, ¿no? Creo que está en la otra diapositiva los objetivos, los objetivos y desafíos, que para la personalización tú necesitas conocer a quién le vas a personalizar el contenido, ¿no? Tú necesitas definir tus audiencias, necesitas tomar decisiones en base a las mediciones que tú hayas tomado y a base a lo que conoces de cada canal, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento estás pensando en llegar a un canal o poner más esfuerzos en un canal, tú tienes que ver, pues, cuál va a ser el rendimiento o cuál es el rendimiento de un canal sobre el otro, ¿no? Para dedicar esfuerzos. Entonces eso ayuda mucho a generar los puntos para la personalización. De acuerdo. Y desde un punto de vista de seguridad, porque también sé que hemos estado con clientes en los que la seguridad es key, o sea, banca, sector banca, bueno, en general todos ya, ¿no? Con la gestión de los datos de usuario, pero algunos del sector farma, por ejemplo, con datos sensibles, ¿cómo desde Adobe hemos acometido ese desafío? Sí, también el tema de banca es un tema muy bueno, precisamente por el tema de seguridad, ¿no? En el mismo análisis incluimos la seguridad porque esto no te lo puede ofrecer un CMS tradicional, como por así decirlo, ¿no? Que tengas el diseño del CMS, de la arquitectura diseñado para ser seguro, es algo que no lo encuentras así nomás. En el caso de Adobe Experience Manager, por ejemplo, tienes separada la parte de autor de la parte pública, lo cual es una arquitectura de seguridad bastante importante, ¿no? Y que solo se ve en CMS que son a nivel enterprise. En lo cual tú tienes servidores diferentes para publicar contenido y tienes servidores diferentes donde se consume el contenido, ¿no? Lo cual estas características de seguridad hacen que Adobe Experience Manager sea un CMS muy seguro. Con respecto a la parte de privacidad, también me parece súper importante el mencionar que para, por ejemplo, salud, que como lo mencionas bien, ¿no? Los casos de seguridad, los casos de privacidad, manejo de información son vitales. En el caso de Adobe Experience Manager puedes optar por la opción cloud o la opción on-premise, lo cual te permite que tú puedas manipular o tener control sobre los datos y elegir los data centers donde vas a tener toda la información, que es importante, por ejemplo, para Europa. En Europa, cuando vas a lanzar una aplicación o un producto digital, tú necesitas saber o necesitas establecer o necesitas comunicarle al usuario que su información va a estar circulando por ciertas regiones, ¿no? Ciertos países, se va a manipular la data de cierta forma, va a estar encriptada end-to-end, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante todas estas características y bueno, eso también lo incluimos en los análisis que hemos hecho para Healthy Bank. Ok. Perfecto, muy interesante. Pues entonces, así recapitulando, hemos visto la parte de cómo aplicar Adobe Experience Manager para Telecom, cómo hemos visto en banca, ¿no? Y cómo de alguna manera hemos logrado ahí generar experiencias diferenciales, ¿no? Con el conocimiento del usuario, cómo hemos atacado, por lo tanto, ese entendimiento a través de la analítica, ¿no? Y ahora finalmente, pues, recalcar ese tema de la seguridad, que pues no es un tema menor y yo creo que es incluso uno de los principales en estos momentos, ¿no? Depende de la región con la que trabajes, ¿no? Entonces son las soluciones. De acuerdo. Oye, pues nada, yo ahora, si me dais un ratito, os voy a comentar, ¿no? Voy a pasar a comentar, pues, sencillamente cómo vemos desde Multiplica y la ayuda que hemos tenido con Adobe para acometer los temas de relación, ¿no? Cómo vamos a trabajar esa parte de experiencia y de suma de experiencias, ¿no? De relación. También vamos a hablar ahora
unos momentos de la importancia de tener este panel, que lo llevamos recalcando durante toda la charla, ¿no? El ser capaces de trabajar en los diferentes puntos de activación con los clientes y en los puntos de personalización, de conocimiento, es decir, estar seguros sobre la eficiencia de tus actividades digitales, ¿no? Para tener una rapidez de acceso al mercado mayor, pero no, sin dejar de partir por la parte inicial, ¿no? Por la parte inicial que quizás en estos 20 años nos ha diferenciado Multiplica o es uno de nuestros ADN, es esta necesidad de experimentar, de tener un acercamiento metodológico, ¿no? En la que conocer, sumergirnos en el conocimiento de la problemática de nuestros clientes, de acuerdo, tener un análisis adecuado para poder tener propuestas aceptables. Es nuestro modelo, pero similar al que debemos tener cuando estamos de cliente hablando con los usuarios, ¿no? Cómo establecer unos frameworks de experimentación y cómo ser capaces, ¿no? De crear sistemáticamente en cualquiera de las actividades que realizamos, es decir, tanto a nivel de experiencia en el sitio como a nivel de comunicación a posteriori como a nivel de propuesta de valor, un A/B sistemático, digamos, ¿no? Un A/B by default que podemos comentar, ¿no? Ahí es un reto, ¿no? Porque se trata de interiorizar el método científico, ¿vale? Interiorizar el acercamiento para obtener un ROI, pero de forma controlada y basándonos en plataformas que nos permitan esta medición y salir a la calle, ¿no? Y entender que el número de experimentos que realices, ¿no? El número de iteraciones que puedas realizar es lo que te va a permitir avanzar. Esos cambios evolutivos y no disruptivos se basan en esa capacidad de ir generando experimentos, de aprender de ellos, por lo tanto, y cuantos más experimentos crezcas, mayor velocidad, ¿no? Y estarás imprimiendo al desarrollo de tu experiencia digital, ¿no? Nos permitirá entender los errores de comportamiento y descubrir aquellas cosas ocultas, ¿no? Que el usuario quizás no nos dice, pero sí que hace, ¿no? Es diferente lo que nos dice, lo que nos hace. Entonces hay que tener todo esto bastante centralizado y cómo con la suite Adobe, ¿no? podemos realizarlo, ¿no? Podemos lograr llegar a soluciones en las que estemos y nos sintamos cómodos desde un punto de vista de desarrolladores de producto digital, ¿no? De desarrolladores de propuestas de valor en la que, bueno, podemos tener nuestras hipótesis de partida, pero será realmente el mercado, ¿no? el que nos avance. Fijaos, en una visión que es la que tenemos en la casa, ¿no? De inicialmente la parte inicial de captación, la parte final de relación o la parte intermedia de experiencia, ¿no? De alguna manera, este es el modelo que seguimos, ¿no? El contar con Adobe en cada uno de estos puntos ha sido crítico para nosotros. ¿De acuerdo? El poder tener espaldas, es decir, no, tengo un socio en el que me permite avanzar rápidamente y, como decía Luis, no invertir la rueda para realizar una nueva prueba. No, esto no queremos que sea el mejor camino, el estar reinventando caso a caso las situaciones, sino que contar con esas herramientas Enterprise, ¿no? Con esas herramientas como la suite Adobe, para nosotros es relevante y es importante, pues, para dotar a los clientes, ¿no? de esa velocidad, ¿no? No sé si Luis comparte ese punto de vista, no sé cómo él lo ha vivido en estos años. Sí, totalmente concuerdo contigo, principalmente contar con un socio que a la vez ayude a generar valor a nuestros clientes, ¿no? Que tenga soluciones diseñadas. Como lo comenté hace un rato, la pandemia cambió mucho todo y ha hecho acelerar muchísimo las cosas. Entonces, tener algo que ya está hecho, a ponerse a reinventar algo, pues realmente viéndolo desde el punto de vista de desarrollador, toma muchísimo tiempo desarrollar soluciones digitales, ¿no? Y que sean probadas en cuanto a diferentes temas. Si quieres hacer personalización, omnicanalidad, seguridad, ¿no? Desarrollar todo esto, pues tardaría años. Entonces, tener un socio es clave. Vale, no, es importante, ¿no? Para mí ha sido crítico en ese desarrollo y pensar que cuando yo empecé en esto tenía un poco más de cabello del que tengo ahora. Eso significa que conocí algunos de los productos que ahora son de Adobe antes de que fueran de Adobe, como bien comentaba Dan, ¿no? Algunos productos que se han ido incorporando a la suite, pues se fueron añadiendo, ¿no? en esos años, pero si los utilizabas antes te dabas cuenta de la ventaja, ¿no? Mirad, al final el problema que estamos hablando de la personalización, de la omnicanalidad, ¿no?
para nosotros viene un poco reflejado en este gráfico, es decir, tenemos N segmentos, ¿no?, en los que con unas plataformas de marketing somos capaces de entregar el mensaje adecuado, somos capaces de acomodar los precios, somos capaces de establecer los momentos de la relación, y luego tenemos diferentes canales, ¿no? Y ahí estábamos hablando del headless y de esa eficiencia que necesitamos en la generación de contenidos, ¿no?, para llegar a esa personalización. De alguna manera hay que orquestar todo este ciclo y ahí pues en Multiplica nos sentimos cómodos, ¿no?, en realizarlo. Si me permitís este pequeño banner, ¿no?, es de alguna manera nuestro caballo de batalla, porque la generación de experiencias es algo crítico, pero también lo es el mantenimiento luego de la relación, ¿no?, y cómo ser capaces, ¿no? Y ahora lo que os voy a hablar precisamente es de ese caso, ¿no?, de un caso de relación personalizada que un cliente de seguros nuestro intentó llevar, ¿no? Intentó llevar y que, bueno, voy a dar paso un momento, aquí está. El cliente lo que quería es, bueno, yo ya tengo un sitio con Adobe Experience Manager, ¿de acuerdo? Tengo una parte de los productos de la suite y soy capaz de ver qué está pasando con los diferentes segmentos. Tienen una propuesta de valor muy separada, ¿no?, para diferentes segmentos, segmento de gobierno, segmento de usuario final. Entonces, ¿cómo soy capaz de lo que ocurre en mi sitio y que lo tengo también diferenciado, ¿no?, y también personalizado en cuanto a los mensajes a transmitir, luego en cuanto a la relación lo llevo a cabo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros que estamos acompañándole en este proceso, pues dijimos, oigan, pues sí, podemos aportar con esa visión de relación. Experiencia, por un lado, pero también continuidad de la misma, ¿no? Entonces es lo que se planteó. Entonces, en el caso de este cliente, pues lo que se experimentó es, bueno, una vez que ya tenemos este conocimiento del usuario, ya tenemos las audiencias bien definidas, ¿cómo vamos a lograr generar mensajes diferentes para cada uno de ellos? ¿Y cuál va a ser el impacto a nivel de call center en este caso incluso, ¿no? Porque hay un agente de venta final al que se derivaba parte de la conversación digital, ¿no? Entonces, se determinaron por un lado personas específicas dentro de call center que iban a tratar temas muy puntuales, ¿de acuerdo? Y luego jugamos con el nexo de unión, que es una vez que el usuario demuestra su interés por un producto y a partir de ahí se establece a través de Marketing Automation una serie de un flujo de comunicación en el que logramos que vaya variando, ¿no?, en cuanto a su percepción, cómo logramos finalmente saber que el mensaje adecuado para cada uno de los nichos, incluso a nivel de persona. Y ahí es donde estuvimos jugando con toda la suite, ¿no? Hubo una parte final que se quedó dibujada por temas corporativos, ¿no?, del cliente que no llegaron a implementar Marketo, ¿de acuerdo? Es uno de los productos que si lo conocéis de Adobe os animo a conocer, ¿no?, para poder tener relaciones y llevar el marketing automation a ese nivel, ¿no?, de personalización y de conocimiento. Pero bueno, lo suplimos con tarea de consultoría, generamos incluso hipótesis y tableros dinámicos, como podéis ver aquí arriba, ¿no?, en el que había ciertas hipótesis en las que el cliente desde un punto de vista analítico podía ver, oigan, si hago esto, ¿qué ocurrirá? ¿O cuál es la probabilidad de que ocurra esto otro? Para no lanzarse al vacío completamente, ¿no? Entendemos también que corporativamente hay ciertos proyectos que se tienen que justificar pues, con una red de seguridad. Entonces, ahí es donde les ayudamos a la construcción de los tableros para que hubiera aprobación. Y lo que vimos, pues por un lado, fue que la personalización nos aportaba un más 16% en cuanto a los leads generados y que entraban en el funnel de Marketing Automation, pero luego, sobre todo, que la personalización del mensaje, que la construcción de esos subjects y esos encabezados diferenciales, ¿no?, para cada uno de los usuarios, lograban una tasa de apertura muchísimo mayor. Y esto, sabéis que el correo electrónico es uno de esos grandes olvidados en cuanto al budget, pero por otro lado uno de los más eficientes en cuanto a conversión final, ¿no? Entonces, estamos hablando de un por 3, no, más o menos al final estamos hablando entre un 15 y un 16% de leads que llegaban a call center, ¿no?, de aumento de leads, lo cual era un resultado excelente para un proyecto de ese tipo en el que se utilizó o se planeó utilizar, ya os digo, parte de todas las herramientas, ¿no?, de la suite. Entonces ahí hubo partes que no se lograron implementar, ¿de acuerdo?, por temas corporativos que venían de otro país, pero lo solventamos con tarea de consultoría y logramos, ¿no?, que funcionara de alguna manera la máquina que tenían pensado, en el que se trataba de, por un lado, incluir la omnicanalidad, es decir, diferentes puntos de contacto, ¿no?, y finalmente
y finalmente lograr esa personalización, tanto de la experiencia en el sitio como de la experiencia que luego iban recibiendo durante la comunicación, ¿no? Aquí, y ya para cerrar, de alguna manera es este cambio que Dan nos comentaba, ¿no? La parte izquierda sigue siendo válida, sigue siendo como nosotros vemos el funnel, ¿no? Como el awareness, consideración, tenemos que tener un journey establecido y unas hipótesis de cómo nos vamos a mover, ¿no? Y en la parte derecha, ¿no? Estamos viendo el comportamiento omnicanal, en el que tenemos diferentes puntos de rebote, diferentes puntos de decisión, si vamos hacia adelante, si vamos hacia atrás, si al mismo tiempo lo mezclamos con diferentes touchpoints. Entonces es importante tener una visión global que lo permita abarcar todo, con unos procesos eficientes. Adobe Experience Manager nos han comentado que con su opción nos permite ese deployment de contenido de forma bueno, menos costosa o al menos escalable, ¿no? Perdón, digámoslo así, para que podamos asegurar, ¿no? que lo que está ocurriendo sea coherente, como también decía Luis, y el usuario se sienta atendido en ese mundo omnicanal, que es el real, no es el que el usuario no sigue el funnel de la izquierda, más bien es conceptual, sino más bien este pinball, ¿no? En el que está inmerso de impactos digitales y cómo somos capaces de moverlos a ellos, ¿no? Y creo que contar con los productos de Adobe es un gran referente y una gran ayuda, ¿no? Y nada más de mi lado. Sandra, no sé si es turno de preguntas, entiendo que Vale. sí, ¿no? Sí. Tiempo de preguntas. Por aquí, para el interno, ya recibí algunas. Bueno, acá nos pregunta Angélica. ¿Es totalmente necesario tener una plataforma de personalización como lo es Adobe para hacer esta personalización en mis canales? Que conteste Luisa esta, si te parece. Bueno, sí, claro. Te recomendaría, depende del tipo de personalización, ¿no? Aquí yo creo que hay que hablar también de conocer a tu audiencia y los objetivos que quieras lograr. Hay muchos tipos de personalización, ¿no? Al menos dentro de Adobe Experience Manager hay personalización por datos demográficos, por datos del usuario como tal, de navegación, de dispositivos también, sobre dónde, cómo lo usas. Entonces, depende muchísimo de a dónde y cómo y qué quieras hacer con personalizar, ¿no? Qué quieras lograr con la personalización también, ¿no? De mi recomendación como técnico es, pues, contar con una herramienta que ya trae muchos treats y todo lo que tiene desarrollado Adobe es algo que ha sido ya probado. Es una gran ventaja, ¿no? Depende mucho, como te digo, de analizar cuáles son tus objetivos con la personalización, de a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres, pues, ofrecer, qué tipo de experiencia personalizada quieres ofrecerle a tus clientes, ¿no? Yo diría, añadiendo que 2021, el plantearte un proyecto digital sin tener consciente que tienes que tratar de forma diferente, con lo cual personalizar a los clientes, ¿de acuerdo? Es un paso atrás. Entonces, debes de plantearlo by default en los nuevos desarrollos que tengas, el que vas a tener que estar proponiendo pues experiencias diferenciadas para cada uno de los segmentos, incluso personas que tengas, ¿no? Entonces, sí, para mí desde el negocio, sí que ya by default hoy en día no me planteo un proyecto, sino va a ser personalizable. No tiene, para mí, desde un punto de vista de negocio. Buenísimo. Hay otra de Marta y dice qué diferencia, que creo que la contestó ya Luis, pero no sé si Dan quiera agregar algo ahí, y es qué diferencia tiene esta plataforma respecto de otros CMS que hay en el mercado. Creo que ha quedado bastante explícito, pero no sé, Dan, si quieras ahí agregar algo más para cerrar el por qué y cuál es la diferencia de Adobe. Sí, creo, o sea, a grandes rasgos creo que hay varias diferencias. La primera, lo que les decía, es que nosotros somos un CMS híbrido. Esa es una diferencia importante. La segunda es que tenemos un CMS que es muy completo, ¿no? Digamos que tiene tres grandes partes. La parte que nosotros le llamamos sitios, que es toda la parte donde personalizas las diferentes experiencias en tu aplicación, en tu sitio, en los diferentes canales que platicábamos. La otra parte es que está integrada a un Digital Asset Manager, que eso básicamente lo que es un repositorio para centralizar todos tus datos, bueno, más bien todas tus imágenes, todos tus assets digitales, todos tus documentos como empresa,
Y entonces, por ejemplo, es como si fuera un banco de imágenes gigantesco, ¿no? Nada más que también puedes poner assets multimedia. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho, a mí me fascinan los autos. Y, por ejemplo, hubo un desarrollo de un prototipo de Ford, que fue un proyecto ultra secreto, y todos los renders del auto y los planos 3D y demás estaban localizados en este Asset Manager. Y entonces no eran nada más fotografías o sketches, sino también ya eran renders y demás. Y lo bueno es que, como era un proyecto autosecreto, era un proyecto secreto, te permite todo el tema de governance, ¿no? Entonces tú dices, ciertas áreas o ciertas personas pueden entrar aquí, ciertas personas no pueden entrar acá, esto se puede publicar, esto es confidencial y no se puede publicar. Y entonces también eso baja, por ejemplo, a cosas como campañas, ¿no? Para los que les gusta el fútbol, imagínense que hacemos una campaña donde sale Leo Messi con la playera del Barcelona. Y entonces dices, oye, pues esta campaña expiró en tal fecha y este asset ya no se puede utilizar. Y entonces nadie lo puede utilizar porque ahora ya este jugador está en este nuevo equipo, ¿no? O en temas de compramos el patrocinio y solo lo podemos utilizar en Guatemala, Honduras, México, pero entonces para Colombia no va. Y entonces automáticamente el asset manager te va a dar ese tipo de restricciones. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Centralizar pues básicamente todo tu contenido y al mismo tiempo dar temas de governance, ¿no? De quién lo puede acceder, quién no, y también poner reglas. Y por último, también tenemos una parte enfocada en, nosotros le llamamos forms, que son formas, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestras formas físicas, esas que llenas en el banco, con pluma o en el gobierno, además, las digitalizas y además facilitas la experiencia del usuario con autollenado, con diferentes tipos de experiencias y demás? Entonces, digamos que a grandes rasgos, esas serían tres de las diferencias, pero además la visión de Adobe nos ha permitido crear una herramienta que es agnóstica, que prácticamente se conecta con casi cualquier cosa de lo que tú puedas tener en tu tech stack. Entonces, oye, yo tengo un CRM de esta marca, o oye, yo no trabajo en Creative Cloud, trabajo en este otro tipo de herramientas de diseño, o oye, yo activo en este tipo de canales, pero normalmente algunos CMS no los activa. Entonces, nosotros por la naturaleza agnóstica que tenemos en Adobe, te permite conectarte con muchísimas cosas. Ese sería también un gran punto a favor. Y por último, la experiencia que tenemos nosotros de ser nuestros mismos clientes y cómo lo hemos desarrollado a través del tiempo, como les compartía en el gráfico, pues somos líderes del mercado. Entonces, esas para mí serían las diferencias. Buenísimo, Dan, mil gracias. Y bueno, aquí tengo una última y es, ¿estas estrategias se pueden aplicar a cualquier tipo de industria o tamaño de empresa? Sí, ¿Nos hay podido? sí, por estrategia. Antonio. Como nos comentaba la primera pregunta de la participante, hablamos de personalización, definitivamente sí. ¿De acuerdo? El establecer relaciones, sí. El ofrecer experiencias, sí. El personalizar, sí. Si lo vemos eso como estrategia, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que desde la barrotera, el colmado de la esquina, ¿no? Si me lo permitís decir en diferentes españoles, pueden personalizar, por supuesto, lo realizan desde el trato que ofrecen, ¿de acuerdo? Hasta su visual de entrada o incluso la pintura. Estamos hablando de un negocio chiquitito y tradicional de toda la vida, ¿no? Si estamos hablando ya en digital, por supuesto que podemos aplicar personalización en nuestro sitio a diferentes niveles y con soluciones más o menos costosas o más o menos difíciles de implementar o más o menos potentes, ¿no? Porque la realidad es que en general cuando tienes una necesidad, ¿no? Pues si tienes un problema de gobernanza como el que nos comenta ahora Dan, ¿no? Y eres el Fútbol Club Barcelona y tienes que retirar todas las playeras de Messi, todas las camisetas de Messi, es divertido, ¿de acuerdo? Si no lo tienes bien organizado. Entonces, desde un punto de vista organizacional gigante, por supuesto puedes acceder a plataformas grandes. Si tienes plataformas más chiquitas porque tu negocio en este momento está en ese punto, ¿no? Ahí también puedes aplicar la personalización. Yo creo que la personalización es tan sencillo como decir buenos días o hola, ¿qué tal? Hay una persona que le gustará de una manera y otra de otra. Entonces, yo creo que las relaciones y en la experiencia que ofreces a la hora de mercadear tus productos sí que podemos personalizarlas, ¿no? Sin ninguna duda. Y luego ese enfoque a la relación, ¿no?
no, vamos yo te puedo hacer una transacción sin mirarte a la cara, ¿no? Y si decirte, no, aquí tienes su refresco y te cobro el dólar, ¿no? O puedo mirarte a la cara sonriendo y convertir eso en un momento de experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que está en nuestra mano y estos grandes ítems, ¿no? Sí que creo que son transportables, ¿no? O extrapolables a diferentes industrias, ¿no? Algunas de ellas por punto de necesidad de contacto con el cliente lo han desarrollado con más velocidad, otras están en el proceso, ¿no? Por ejemplo, el sector seguro es un proceso que estamos viendo en transformación, ¿de acuerdo? Es un sector en el que probablemente pues, haya habido una dependencia de todo el canal de ventas, ¿no? Y del canal de contacto con los usuarios muy física, y la nueva realidad dice, no, pues es que resulta que en otros canales ya llevamos tiempo hablando digitalmente con los usuarios, ustedes también deberían transformarse, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora vamos a lograr la personalización o la transformación de ese canal digital de ventas, ¿no? Del de los brokers o el de seguros en diferentes países, o el de los listadores médicos que en el sector de health también estamos viendo? Pues yo creo que es extrapolable, yo creo que para muchas industrias. Buenísimo. Ahí hay otro slide, creo. Sí. Los invitamos, sí, ahí está para que escaneen este código QR y tengan contacto directo con nosotros para ampliar más ya se nos ha terminado el tiempo, pero para ampliar más información, si quieren una primera conversación para analizar en qué punto y en qué necesidad está su empresa, pues nosotros aquí todo oídos y dispuestos con el equipo y con nuestro partner Adobe a atenderlos. Muchísimas gracias, Dan, mil gracias por acompañarnos en esta sesión de Multiplica y en este evento. Gracias, Luis, gracias, Antonio, y pues a todos los asistentes. Quedamos muy pendientes de si tienen alguna necesidad extra. Aquí está nuestro contacto. Buen día para todos. Un saludo, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.